Vamos a hablar precisamente sobre el relativismo que es, consideramos en la pastoral familiar, uno de los motivos por los que pues ahorita tenemos tanto problema con las familias, desgraciadamente. Sabemos que la misión de la iglesia es evangelizar, ¿sí? Y como la mayoría de nosotros laicos, pues nuestra misión es ir con aquellos, ¿sí?, con los que a lo mejor el sacerdote no puede llegar, con los familiares, con los amigos, con los compañeros de escuela, de trabajo, etcétera. Pero muchas veces batallamos, como dijo el padre ahorita, batallamos, y se habla del término de nueva evangelización, que no, debe ser nueva, decimos, en el ardor, pero también en los métodos. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues es parte de lo que queremos ver esta noche, ¿sí? Lo que queremos ver básicamente son 3 puntos para ir los que recibieron el comercial. El comercial básicamente son: ¿qué es el relativismo? ¿Por qué es peligroso? ¿Y qué podemos hacer? Sí, en los últimos papas han hablado mucho sobre el relativismo. Incluso el Papa Benedicto denunció esa cultura, sí, esa dictadura del relativismo, pero muchas veces ni siquiera sabemos a qué nos referimos, a qué se refieren los papas. Si nos está diciendo el Papa Benedicto que es el principal problema actualmente, ¿qué hemos hecho para darnos cuenta de eso? ¿Qué estamos haciendo para tratar de poner nuestro granito de arena, revertir un poco la situación? Entonces, pues esta es la agenda que les proponemos el día de hoy. En el primer punto, ¿qué es el relativismo? Bueno, yo busqué la definición en el Wikipedia, que se me hizo bastante buena, bastante acertada. El relativismo es el concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal. Sí, o sea, se refiere a que no hay una verdad absoluta, sino que solo poseen una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de referencia. Y en cuestión de relativismo moral, pues sostiene que no hay ni bien ni mal absolutos. Básicamente, digamos que es una ideología. Y esta definición pues puede resultarnos, ok, más o menos lo entendemos, pero para que se entienda de manera más práctica, vamos a hacer una especie de ejercicio. Aquí para eso le voy a pedir a Juan Carlos que me ayude. Vamos a imaginarnos. ¿Cuántos años tienes? 34 años. ¿Y de casado? Y de casado tengo 10. 10. Ok. Y tienes 3 hijos, ¿verdad? Ok. Juan Carlos tiene 34 y 10 de casado. Muy bien. Vamos a imaginarnos un hombre similar a Juan Carlos, con de 34 años, 10 años de casado, 3 hijos, pero no es Juan Carlos. Hay que aclarar, no es Juan Carlos. Él, pues a lo mejor esta persona imaginaria, pues le va bien en su trabajo, tiene sus amigos, lo aprecia, es una persona que contribuye, etc. ¿Sí? Un día en el trabajo lo mandan de viaje, ¿sí? De viaje, pues ahí en su trabajo, muy bien. En el último vuelo le toca sentarse enseguida de una mujer muy atractiva, sí, para colmo de males, para muy buena gente, bueno, no muy buena gente, muy agradable, sí. Entonces, pues se caen muy bien, sí, se la pasan platicando durante todo el viaje, y luego cuando llegan al aeropuerto se dan cuenta de que se van a quedar en el mismo hotel, sí. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo la ves si compartimos el taxi? Órale, pues compartimos el taxi, llegan al hotel, ¿sí? Se registran, resulta que en el hotel hay lo que es la hora feliz, ¿sí? Unos traguitos gratis y botanitas, ¿sí? Todo muy bien, y ahí los tenemos. Y de repente, pues como ya se tenían algo de confianza, ella le dice a él, lo invita a su habitación, ella a él. Ahora sí se acostumbra.
ese no, pues a lo mejor es aquí, no sabemos dónde. No sabemos dónde. ¿Qué haría, qué debería de hacer este hombre? ¿Qué piensa? No aceptar. Sí, ¿verdad? Estamos en un ambiente católico, pues obviamente vamos a decir que no aceptar. Pero para eso, para ver por qué no debe de aceptar, pues por eso le estoy pidiendo a Juan Carlos que entablemos un diálogo. Él nos va a representar a todos nosotros, ¿sí? Él va a dar las razones por las que no debería de aceptar, y yo voy a hacerla de alguien relativista, de un relativista, ¿sale? Bueno, entonces, ¿debería aceptar? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque es un hombre casado. ¿Y qué tiene que ser casado? Pues sencillamente se pega la vibración de la ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que él está casado y no debe pasar por parte con alguien que no sea su esposa. Bueno, pues eso es a lo mejor lo que tú piensas, pero ¿qué tal si él ve las cosas de forma diferente? ¿Qué tal si para él no es gran problema en acostarse con otra mujer? Pero él hizo un voto matrimonial, él hizo una promesa a su esposa. ¿Y qué tiene? ¿Tú a poco nunca has roto una promesa? ¿A poco eres perfecto cumpliendo promesas? ¿A poco no has dicho que vas a hacer una cosa y al final no la haces? ¿Quién eres tú para juzgar? Pero él está casado. Sí, ¿qué tiene? Él lleva 15 años o 14 años de casado, 10 o no sé cuántos de casado. Es una simple noche comparado con las miles que le ha sido fiel a la esposa. Pero es que eso está mal, ¿no? Que estás en una noche. Pues ¿cómo puedes decir eso? No entiendo por qué te obsesionas tanto en lo que este hombre elija o no hacer o no hacer de su vida. Es asunto suyo, no tuyo. Tal vez tú no lo engañarías a tu esposa y eso está bien para ti, pero para él, pues ¿qué tiene? No deberías imponer tus creencias sobre él es libre. En todo modo, es un pecado lo que él va. Pecado. Ah, ya veo. O sea, eres un cristiano, sí, esa palabra cristiano, que seguro eres de esos que condena a la gente y les encanta andar juzgando. Mira, te aclaro algo, este hombre no es cristiano, así es que pues va a tener la conciencia tranquila. No sé por qué ustedes son así. Pero el matrimonio no es una cuestión religiosa, es una institución que depende de la sociedad. Si no hay matrimonio sólido, todas familias fuertes, y por lo tanto tampoco habrá una sociedad. Sí, pero solo es eso, él es feliz con su esposa, o sea, no va a pasar nada, no está lastimando a nadie. Pero está lastimando a su esposa. Pues, ¿por qué a ella? Ojos que no ven, corazón que no siente, no se va a enterar. Bueno, pues entonces también está lastimando a esa mujer. A esa mujer, pues si ella ya es un adulto y puede tomar sus decisiones. Además, ella es la que lo invitó a él. Si dice que no, ella saldría lastimada. Entonces él es el que se va a salir lastimada. Pues no veo cómo. No está haciendo su mínimo, pocas palabras, se está mintiendo al mismo. Pero pues ¿cómo que mintiendo? Si le gusta a la mujer, si quiere acostarse con ella, pues ¿qué tiene? Al contrario, no sería sincero con ella si no se acostara, si no aprovechara esa oportunidad. Pero él sentiría culpa de todo lo que se hace. La culpa, otra vez esas palabras, ustedes los cristianos, esa palabra culpa, pues es que la vida hay que vivirla sin arrepentimientos. ¿Para qué perder el tiempo con eso? Mira, en una ocasión, un felicista nos explicó que el sexo no solo es placer. Dios orientó el acto sexual hacia la protección y la educación a los hijos. Y no puede separar el aspecto cognitivo del procreativo. El acto sexual debe expresarse con amor. Bla, bla, bla. O sea, no entiendo ni lo que me dices, pero lo que sí sé es de que estás otra vez hablando de términos religiosos. Mira, vamos a ponernos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Si él quiere acostarse con ella, pues muy su problema. ¿Sí? Bueno, se fijan, hasta ahí digamos llegamos. ¿Cómo se sentirían ustedes? Vamos a darle las gracias a Juan Carlos.
¿Cómo se sentirían ustedes al tener un diálogo así con una persona así que no, ahora sí que no entiende? ¿Fueron malos los argumentos de Juan Carlos? Para nada malos, ¿verdad? Fueron muy buenos, muy buenos. Pero ¿qué pasa? O sea, tener un diálogo con una persona relativista, pues es difícil, ¿verdad? Es bastante complicado. Y en esta cultura de relativismo, así podemos llegar a tener ciertos diálogos, y se nos complica, como decía ahorita el padre, esa evangelización. Algunas de las frases que dije yo en mi papel de relativista, obviamente pues hay que aclarar, no soy. ¿Quién eres tú para juzgar? Sí, son de las frases favoritas. A lo mejor para ti está bien, pero para la otra persona no. Sí, esa es otra de las frases. No impongas tus creencias. Y quizás, ¿por qué eres tan intolerante? Y algunas otras, ¿no? Pero estas son de las principales que estábamos mencionando ahorita. Obviamente, como les digo, a veces hasta hay cierta agresividad y una cierta bravuconería a lo mejor del papel que estaba yo desempeñando. Pero atrás de todas estas preguntas y frases hay algo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por quién eres tú para que yo haga a ti? ¿Por qué quieres imponer tus creencias? ¿Por qué eres tan intolerante? ¿Por qué te preocupas tú por esa persona? ¿Por qué te preocupas tú por mí? ¿Sí? Atrás de estas preguntas muchas veces hay otra pregunta. Por ejemplo, ¿en qué consiste la felicidad? Si tú quieres imponer esas creencias en mí, si tú te interesas en las otras personas, es porque quieres y buscas lo mejor para ellas, o sea, los estás amando. Y si te ven convencido, obviamente dicen, pues ¿qué tienes? Tú debes de haber conseguido quizás esa felicidad. Inconscientemente quizás le están preguntando, ¿en qué consiste la felicidad? Dímelo. ¿Sí? Se oye muy así, muy bravucón, muy seguro de sí mismo, muy no necesito eso. Pero por otro lado, esto es lo que está, digamos, pasando. Vamos a hacer un ejercicio, una dinámica, bueno, un ejercicio muy rápido. Cada uno en su lugar, vamos a imaginarnos ese día de nuestra muerte, ¿sí? El día de nuestro funeral. Normalmente en los funerales, pues ya saben que van la familia, los amigos más cercanos. Entonces, imagínense, en algunos funerales hasta hablan los hijos, hablan los papás, los hermanos, amigos, etc. Piensen, vamos a poner un minuto, ¿qué les gustaría que dijeran esas personas de ustedes? ¿Cómo les gustaría ser recordados cuando ya no estemos aquí? Sí, así en silencio, en cada quien vamos a poner un minutito. Bueno, ya más o menos pasó. ¿Alguien que le gustaría compartir cómo le gustaría ser recordado? Primero, que los amé mucho, que pude hacer su vida agradable, que pude aconsejar, no decir lo que quisieran, enseñarles lo principal en la parte de otra. Y aparte de mí, unas cosas buenas que en un momento los ofendí,
¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Nadie? Dejar buenos recuerdos y buenos ejemplos sacados de la palabra de Dios, no creados por mí misma, que voy a decir que esto está bien, pero ante los ojos de Dios, quién sabe. Hay que analizar bien la palabra de Dios. Si se fijan, y yo creo que todos más o menos tuvimos ese pensamiento, cuando hacemos este tipo de reflexiones, quizás ahorita nos afanamos mucho por que nos vaya bien en el trabajo, quizás, pero yo creo que a nadie nos gustaría que nos recordaran, no sé, si alguien fue vendedor. No, ¿te acuerdas que en el 2015 vendió $1 millón o qué sé yo? O si, por ejemplo, ahorita, no sé, por ejemplo, la salud. ¿Te acuerdas cómo era sano esa persona? No, pues ya de qué le sirve, ya se murió, ¿verdad? O por ejemplo, ahora los chavos, no sé, del Facebook, que ¿te acuerdas cuando tuvo 50,000 likes la foto que subió? O sea, ese tipo de cosas a lo mejor, pues no. Y es en lo que muchas veces nos afanamos. Normalmente cuando hacemos esta reflexión, pensamos, como decían, en las relaciones que tuvimos con los demás, que sean buenas relaciones, ¿sí? Y que esas relaciones hayan sido amorosas, como decían, con mucho consejo, que te recuerden como una persona virtuosa. Oye, era una persona respetable, muy honorable, etcétera, etcétera, amorosa, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué creen que esto es lo que más bien nos interesaría a nosotros ser recordados? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que somos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Y Dios qué es? Es amor y es una unión, ¿sí?, de 3 divinas personas. Entonces nosotros, ¿sí?, quisiéramos, como somos semejantes a Dios, nos quisiéramos precisamente esas relaciones y ese amor, relación con Dios y relación entre nosotros, ¿sí? Por eso cuando a Cristo le preguntan cuál es el principal mandamiento, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Esta es en lo que consiste, digamos, la felicidad. En esto consiste. Y ya como supimos más o menos que es el relativismo, y ya sabemos en qué consiste más o menos la felicidad, ya podemos pasar al segundo punto. ¿Por qué el relativismo es tan peligroso? Y yo creo que nos podemos dar una idea más o menos, ahorita, más o menos de por qué es tan peligroso, ¿sí? Vamos, pues la lista pudiera ser muy larga, pero vamos a poner 7 o 8 razones, ¿sí? Cada una pues vamos a dar algún ejemplo rápido, porque si no, pues aquí nos estamos toda la noche. El primero, precisamente, quita el sentido del significado de la vida. Si no sabemos en qué consiste la felicidad, ¿sabremos para qué fuimos creados? Difícilmente. Yo cada vez que tengo oportunidad de hablar con los papás, los básicamente los exhorto un poco en ese sentido, porque ahorita mucha gente no está enseñándole eso a sus hijos. Y los hijos, o cualquier persona, cuando no saben de dónde vienen y hacia dónde van, pues están navegando, ahora sí que nadando de muertito hacia donde lo lleven. Y eso es muy triste. O sea, son situaciones muy tristes para la persona. Que no tenga significado una empresa que no sabe a dónde va, pues tiende al fracaso. Sí, igual una persona, cuando no sabe a dónde va, cuál es el sentido de su vida, el significado, también va a ser una vida triste. Y desgraciadamente pues lo vemos casos tan escandalosos de los suicidios, especialmente en jóvenes, ¿sí? En alguna ocasión también con
con unos papás hablando sobre educación de los hijos. Una señora nos compartía del caso del suicidio de un niño y decía, dejó su carta y decía que no conocía a Dios y no sabía lo que era el amor, o no creía en Dios y no sabía lo que era el amor. O sea, qué triste eso. La verdad sí esta es una de las cuestiones más peligrosas, creo yo, en cuestión del relativismo. Aquí estaba viendo en Chihuahua, tiene la tasa más alta de suicidios, 17 suicidios por cada 100,000 habitantes, más o menos, en todo el país. Nos dice el Papa Benedicto en la Jornada Mundial de la Juventud, ahí en Sydney, en tantas sociedades nuestras, a la par de la prosperidad, o sea, ciertamente hay prosperidad económica, pero también dice, se está extendiendo un desierto espiritual, un vacío interior, un temor sin nombre, una callada sensación de desesperanza. Es triste esto, ¿verdad? Muy triste. Entonces, esta es, digamos, una de las primeras razones por las que el relativismo es tan peligroso. La segunda, bueno, si estamos hablando casi que la definición de relativismo moral, es que no distinguimos, por así decirlo, cada quien dice lo que está bien y lo que está mal. Obviamente, pues nos quedamos sin criterios para decisiones morales. Yo estaba reflexionando cuando estaba haciendo esto y me pregunto, ¿cuántas personas en la cárcel estarán en la cárcel, o bueno, los que no los han cachado, como dicen, pero que han cometido crímenes, habrán hecho algo porque no tenían un criterio moral? Por ejemplo, a lo mejor para mí está bien matar a una persona que es de la banda contraria, por ejemplo, si soy un sicario, ¿sí? O si, por ejemplo, a mí se me ha enseñado de que tener relaciones sexuales está bien, porque me hace sentir bien, pues ¿qué tiene que las tenga aunque la otra persona no quiera? Pues violaciones, ¿verdad? Entonces, algo así sucede. Nos dice ahora el Papa Francisco, al negar toda trascendencia, o sea, tiene que ver con el punto pasado, esta es la continuación. Ha producido una creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social. ¿Sí? Recordamos algunas de las homilías del Padre Antonio. Él nos decía, que nos recordaba también lo que es lo que decía el Papa Pío XII, que el pecado más grande de nuestra época es que se ha perdido el sentido del pecado, ¿verdad? Entonces, imagínense esta parte, aquí le voy a parar poquito, imagínense esa parte. Si nosotros decimos, todos somos necesitados de la misericordia de Dios, pero si decimos, bueno, pero yo no necesito porque lo que hice yo no es pecado, ¿cuándo iremos a la misericordia de Dios? Y esto es algo que tiene trascendencias, pues para la salvación también de nuestras almas. Dice, bueno, el sentido del pecado personal y social y un progresivo aumento del relativismo que ocasionan una desorientación generalizada, especialmente en los jóvenes. Ellos necesitan referencias objetivas y muchas veces los dejamos, ahora sí que a la buena de Dios. Bueno, vamos fuera, ¿verdad? Esto lo dice el Papa en Evangelii Gaudium. Algo que el tercer punto es similar a un poquito también tiene que ver con obviamente, pues priva a los niños de formación. Muchos papás que ya están contaminados con este virus del relativismo dicen, bueno, pues es que mi niño, como yo lo amo, sí, yo lo amo, pues voy a dejar que él crezca porque él no necesita barreras, digamos, que yo le pueda poner, que él sea auténtico, ¿sí? Que él haga lo que él quiera que haga, no importa, porque va a necesitar que sus padres le digan lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué la escuela? Y mucho menos, ¿por qué la iglesia le va a decir lo que está bien y lo que está mal? Entonces, ahí los niños se privan de esta formación. Aquí volvemos a mencionar al Papa Benedicto en su encíclica de Caritas in Veritate,
que dice básicamente que la verdad y el amor deben ir juntas. ¿Sí? No puede haber una verdad sin amor, pero tampoco obviamente el amor, pues si la verdad pues es dice, bueno, por ahí leí también es casi un maltrato en este caso, en este sentido. Entonces, bueno, este es la tercera razón por la que el relativismo, digamos, es tan peligroso. Nos separa unos de otros, ¿sí? Nos aísla. Ahorita les comentaba, les ponía el ejemplo, ¿por qué a ti te interesa esa persona? ¿Sí? O sea, ¿por qué te quieres meter en la vida de los demás? El relativismo tiende al propio yo, al egoísmo. Y por ejemplo, me pongo también a reflexionar en este sentido, nos separa unos de otros. ¿Cuántos casos, por ejemplo, de gente que no se casa porque quiere ser libre, ¿sí? Y se mantiene solo? O los que se casan, ¿cuántos se divorcian debido a también a este virus? Nos dice el Papa Benedicto, bajo la apariencia de libertad, apariencia solamente, el relativismo se transforma para cada uno en una prisión, porque separa al uno del otro, dejando a cada uno encerrado dentro de su propio yo, nos aísla. Entonces, bueno, también este es una de las razones por las que el relativismo es tan peligroso. Esto lo dijo la Asamblea Eclesial allá en Roma en 2015. Y bueno, pues el Papa San Juan Pablo II, que lo acabamos de celebrar el lunes, y de hecho por eso quisimos hacer esta plática en esta semana, precisamente para encomendarnos a su intercesión. Dice que quebranta el derecho a la vida. El sábado fue la manifestación en contra del aborto, sí, algunos a lo mejor fueron, y yo me preguntaba, estando ahí, ¿por qué nos tenemos que estar manifestando en contra del aborto? O sea, casi es ilógico, o sea, no debería de suceder esto, pero sucede únicamente en las sociedades relativistas. Y nos dice el Papa justamente eso, el derecho originario e inalienable, o sea, es un derecho que ni siquiera debe estar en discusión. Inalienable a la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto parlamentario. Es el resultado nefasto de un relativismo que predomina incontrovertiblemente. ¿Sí? O sea, bueno, ahorita vamos a ver otro de los puntos, pero pues el derecho a la vida ni siquiera, como les digo, debería de estar en discusión, pero lo estamos discutiendo porque estamos en una cultura, una sociedad relativista. El siguiente facilita la manipulación de las masas, justamente que tiene que ver también con el anterior. Eso de que el relativismo, cada quien puede pensar lo que quiera, sí, pero cuando llega alguien al poder, quiere imponer su pensamiento. Ese es el problema. Y también nos dice el Papa San Juan Pablo II, educarse en un sistema de valores basado en la verdad significa abandonar a la juventud, a la confusión moral, a la inseguridad personal y a la manipulación fácil. ¿Sí? O sea, muchas veces, y ahorita lo vamos a ver en el tercer punto, se vende, les digo, el relativismo como la tolerancia. Va a haber tolerancia con el relativismo, pero no, les digo, cuando llega alguien al poder, quiere imponer sus pensamientos, entonces, y manipula a las masas, da la entrada, y ya entrando pues hace lo que quiere. Esto lo dijo en la Jornada Mundial de la Juventud, en el 93. Y bueno, ataca la libertad de expresión. Aquí no estoy poniendo algo que diga el Papa, pero bueno, los conocidos son aquellas noticias que, por ejemplo, en Alemania, hasta este momento llevaban encarcelados a varios padres de familia. Esto ya es una noticia como en 2015, me parece. Pero porque los papás estaban negando a que a sus hijos recibieran la perversión sexual, no
la educación sexual. Entonces, como los estaban maltratando, les estaban prohibiendo esa educación, pues van a la cárcel. Acá también lo que son las bodas entre personas del mismo sexo, un pastelero se niega a hacerles el pastel a una pareja, pues también van aquí lo multan, también y obviamente el crimen pues es homofobia, ¿verdad? Y aquí en este caso pues del aborto, en Francia, a este viejito lo multaron con 10,000 euros porque le mostró los zapatitos de un bebé a una muchacha que estaba embarazada y que estaba a punto de abortar. Entonces lo acusan de abortofobia, creo. Sí, abortofobia. Es el crimen. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay ataques, hay manipulaciones y ataque a la libertad de expresión. ¿Cómo se puede ver esto? Pues en una sociedad relativista únicamente. Y destruye la fe. Hasta ahí, digamos, vamos a llegar en Destruye la fe, ¿por qué? Bueno, hasta eso el relativismo tampoco, dicen, bueno, la única verdad que vamos a aceptar es la que se prueba científicamente. Entonces, a eso se le llama cientificismo. Únicamente si me lo pruebas en un laboratorio honesto, te creo. Si no, no. Sí, la religión pues no entra, digamos, dentro de esos parámetros. Entonces, todas las demás religiones son iguales para los relativistas y son una simple opinión más. ¿Sí? Bueno, pues como no sabemos si es verdad o no, pues es una opinión tuya. Y con esto, cuando tenemos ese tipo de pensamientos de que cada religión es una opinión, imagínense cómo se quedan, sobre todo, por ejemplo, personas no maduras en la fe. ¿Cuál va a ser su percepción de ese Dios? Va a ser una percepción quizás de alguna idea que alguno de los fundadores se inventó, ¿sí? Una idea abstracta, si tú quieres. No voy a poder yo tener una relación personal con ese Dios, ¿sí? Para nosotros la razón de la fe es conocer, amar y servir a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conocer, amar y servir si es una idea abstracta, no personal? Pues se complica mucho y destruye la fe. Y si destruye la fe, volvemos al punto número 1. No tenemos sentido en la vida, no tenemos esperanza, no tenemos fe, etc. Y esto también es uno de los principales y más fuertes. Y muchas veces decimos, no, aquellos de afuera, sí, su fe, muy mal, es que son relativistas. Pero a veces nosotros mismos podemos y llegamos a caer en el relativismo sin darnos cuenta, porque a lo mejor qué idea tenemos de Dios, qué relación tenemos con ese Dios. Si hemos tenido ese encuentro con Dios, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las razones por las que el relativismo resulta tan peligroso. Hasta ahorita podríamos decir, híjole, qué mal, estamos bien mal. Ya nos tocó bailar con la más fea y pues hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Verdad? Obviamente esta plática no es para sembrar desesperanza, o claro que no. El tercer punto es ¿qué podemos hacer? Aquí ya se ponen bien las cosas, ¿sí? El relativismo puede sonar algo relativamente nuevo, valga la redundancia. Puede sonar algo relativamente nuevo, pero si vemos, por ejemplo, en Génesis 3, el pecado de nuestros primeros padres, ¿qué les ofreció la serpiente? Ser como dioses. ¿Por qué? Porque iban a comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. El relativismo en realidad es, digamos, que una táctica que utiliza el demonio. También recordemos en la palabra de Dios que nos dice que nuestra lucha no es aquí, es un combate espiritual. Entonces el relativismo, digamos, moderno es una táctica reciclada del enemigo, ¿sí? Que vuelve a utilizar.
¿sí? Es lo que nos está tocando a nosotros vivir en estos momentos, y nos dice el Papa Benedicto que es el principal problema. Entonces, pues como iglesia, como comunidad, pues hay que ver qué podemos hacer. Ok, aquí entra pues algo lo que dice el Papa Francisco. Si recuerdan, cuando apenas entró, bueno, era el año de la fe, pero convocó al año de la misericordia, y dice que la visión que debemos de tener, que bueno, la visión que más le gusta de la iglesia es la de un hospital de campaña, un hospital que está en la guerra, ¿sí? ¿Qué sucede en un hospital así? Cuando sale un herido, pues que normalmente un herido en una guerra pues a veces es un balazo, mutilado tal vez. El doctor no le va a checar, no sé, los niveles del colesterol, a ver cómo anda, ¿verdad? Primero es curarlo, curar esas heridas más graves. Entonces a eso nos invita la iglesia, precisamente a curar las heridas más graves. A lo mejor nuestro amigo relativista o nuestro familiar no necesita que le demos un sermón moral, ¿sí? No necesita eso en un inicio. Necesita primero curar esas heridas graves. ¿Cuáles serán esas heridas graves? Quizás no se sabe amado por Dios, no lo conoce. ¿Sí? Necesitamos decirle lo que Dios lo ama, necesitamos decirle para qué fue creado, ¿sí? Que aunque haya cometido muchos pecados, Dios quiere perdonarlo y por eso ha enviado a Cristo por él, Él murió por él, por sus pecados, y quiere perdonarlo y sanarlo. Sí, aquí gracias a Dios tenemos las asambleas de sanación precisamente también para sanar, ¿sí? Entonces eso, y quiere tener una relación personal con Él. Entonces es lo primero que necesita. Después vendrán, ahora sí, los sermones morales, no se crean, pero sí, vendrán otras cosas, pero lo primero es lo primero. Ese es el primer punto que podemos hacer. El segundo, dice, el relativismo hiere a la gente. Aquí lo acabamos de ver, el punto número 2. Nosotros debemos de ser capaces de mostrar cómo el relativismo sí está afectando a la gente, de qué forma, porque mucha gente no se da cuenta de ese daño que se les está haciendo, que se está causando. Entonces ellos necesitan saber, y para eso pues el punto número 2. Ahorita, algunos qué bueno que están tomando apuntes, pero pues ¿qué creen? Les traje ahí unos folletitos, entonces pues ya tiene un poquito esta información, lo más importante, para que se lo lleven, lo estudien, porque pues ahí va a haber tarea, ¿no? O sea, bueno, estudienlo para que podamos mostrar a la gente ese contraste entre lo que nos enseña Cristo y lo que enseña el relativismo. ¿Cómo se convirtieron los primeros cristianos al Imperio Romano? Así mostrándoles qué decía el Imperio Romano: comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, en cambio el cristianismo les enseñó que había algo más, igual. O sea, no necesitamos hacer cosas diferentes, pero necesitamos saber qué métodos usar. El tercero, muy importante, y también eso es tarea, va a ser tarea. Muchas veces, muchos cristianos, cristianos me refiero a nosotros también, no los hermanos separados, nosotros como cristianos católicos, pensamos que la ley moral que nos pone la iglesia, que es una ley de Dios, obviamente, es una regla que se le ocurrió hace muchos años, pero ya no aplica ahorita. Algo arbitrario, ¿sí? Nosotros debemos de ser capaces de enlazar esa ley con el amor. Yo también a los papás de los niños del catecismo les comento, o sea, un pecado no es pecado porque a Dios se le ocurrió que sea pecado y órale, para que batallen, ¿no? Un pecado, digamos, va en contra de la razón, o sea, es algo que te va a hacer mal. Y si hay una ley moral, es precisamente para cuidarte de ese mal.
¿Sí? Entonces, pero nosotros debemos de tener la capacidad de ligar esa ley con el amor que Dios nos tiene y quiere lo mejor para nosotros, no porque no quiera que batallemos. La famosa, por ejemplo, la castidad. La castidad no es un no a la sexualidad, son pequeños no para un sí al amor. Eso es la castidad. Sí, muchas veces, no, pues es que son unos mojigatos o qué sé yo. No, hay que saber, y esto es muy importante en un diálogo, por ejemplo, como el que tuvimos ahorita, el mostrar, no, espérate, y bien lo hizo Juan Carlos, demostrar que no nada más es algo religioso, sino es algo que le hace bien a la sociedad y a ti como persona. Entonces este es el tercer punto que tenemos que hacer, y aquí sí la tarea es mucha de nosotros, que tenemos que estudiar y saber, por ejemplo, por qué las enseñanzas de la iglesia son lo que son. Tienen un sentido. La iglesia es madre y es maestra, quiere lo mejor para nosotros y sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿sí? Entonces hay que confiar, pero pues hay que investigar también. El cuarto punto, hacer juicios no es juzgar las almas. Y aquí esto es algo muy común de los relativistas, de que, y bueno, se tiene la idea de que es que ¿quién eres tú para juzgar? O sea, si tú me estás juzgando, entonces me odias. Y si me quieres amar, tienes que permitir lo que yo estoy haciendo, aunque esté mal. Ese es el pensamiento del relativista. Sin embargo, debemos también de ser muy tajantes y decir, Dios me ha dado la capacidad de ver, de poder juzgar acciones, no las almas. Ahora sí nosotros ahí, ¿quiénes somos para juzgar almas? ¿Sí? No lo hizo Jesús con la mujer pecadora. Sí, la mujer que llegó en adulterio. Yo tampoco te condeno, le dijo, pero vete y no peques más. De la misma forma, nosotros debemos de parar y decir, o sea, no, ¿sí? Yo tengo la capacidad de pensar y ver que esas acciones están malas. Si mi niño se cruza la calle sin ver, mi mente, yo puedo hacer el juicio de que lo pueden atropellar. Si nos vamos un poco más para allá, una mujer, una muchachita que se acuesta con uno, con otro, cada semana, puedo también ver que eso no le conviene a ella, que va a batallar mucho para encontrar el amor verdadero, una relación sólida, etcétera, etcétera. ¿La estoy condenando? ¿La estoy mandando al infierno? Claro que no. Yo no sé qué es lo que tiene ella en su pasado, si así fue enseñada, no sé, no ha encontrado ese amor verdadero, etcétera. Yo ahí no puedo juzgar. En la quinta, bueno, el relativismo no es neutral. Ahorita lo veíamos. Muchas veces se promueve la tolerancia con el relativismo gracias a la tolerancia. No, es que para ser una sociedad tolerante con tantas religiones, tantos pensamientos, pues hay que ser relativista. Nadie está mal, pero tampoco nadie está bien, ¿sí? Eso es muy peligroso, porque el relativismo en sí es una manera de ver el mundo, es una manera concreta de verlo. Si por ejemplo tuviéramos ese diálogo con el hermano relativista, sí, no seas intolerante, que nos dijera, oye, ¿tú me estás juzgando? ¿Acaso me estás juzgando? No, que nos diga él. Pues es que ahorita me dijiste que no soy intolerante y eso suena que me estás juzgando. No, pero es que con lo que dijiste sonaste muy intolerante. No, bueno, ok, le dice uno, que puede decir uno. Yo respeto que tus ideas de relativistas, que tú no creas en la verdad absoluta, ni en el bien ni en el mal. Está bien por ti, yo te respeto. Pero por favor no quieras imponer tu manera de ver las cosas en mí, tu religión del relativismo en mí. Ahora, ya se puede quedar el otro así como que acá, mijo. Pues sí, es cierto, ¿verdad? Me la está aplicando, como dicen, me está aplicando como yo.
normalmente la aplico. Bueno, ahora sí, ¿en realidad crees que no hay algo absolutamente malo para todos? Por ejemplo, ¿qué opinas del genocidio? ¿Qué opinas de, no sé, de las violaciones, etcétera? ¿Tú crees que eso realmente no sea malo para todo el mundo? ¿Sí? Muchos relativistas en realidad no se han cuestionado si el relativismo es, o sea, no lo han analizado en realidad, y esa es una oportunidad para ponerles ese análisis un poquito para que mínimo se cuestionen, porque el sexto punto es delicado un poquito, es que el relativismo muchas veces es una máscara. Dicen algunos psicólogos que debe de haber cierta congruencia entre las creencias de uno y sus acciones. Y cuando son diferentes, hay una cierta intranquilidad en la persona. ¿Sí? Entonces, o tenemos de dos sopas, o cambiamos nuestras acciones para que se vean igual que nuestras creencias, o cambiamos las creencias para que se adapten a las acciones. Lo más cómodo pues es cambiamos las creencias, pues sí. Y el relativismo es la excusa perfecta para eso. La excusa perfecta. Entonces, en realidad el relativismo es tan popular porque es algo muy cómodo para nosotros. Es cómodo o para cualquiera, porque dice, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues igual esto no es malo, pues según el relativismo, pues no es malo. O yo decido si es malo o no. Pues me hago relativista. Pero esa es una paz, digamos, transitoria y muy inestable. Muy inestable. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito su ley en nuestros corazones y eventualmente vamos a saber que eso no está bien y vamos a seguir con esa intranquilidad. Para este punto necesitamos nosotros, pues, volver al punto número 1, la misericordia, y también, ¿por qué no?, orar y hasta ayunar por esos hermanos y pues por nosotros mismos que a veces caemos en ese relativismo. Y todo esto pues se oye muy fácil, a lo mejor, no sé cómo lo oigan, muy fácil decirlo, pero hacerlo está difícil. Entonces aquí para eso es el punto número 7, tomarnos del corazón de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil que nosotros caigamos, ahora sí, en juzgar a las otras personas. Conocemos muy poquito y los llegamos a juzgar. Y para no juzgarlo, y para saber que yo también fui pecador, o soy pecador, y necesito de la misericordia de Dios, ¿sí? Y así ser más compasivo con mis hermanos. Entonces para eso necesitamos de la oración, mucho de la oración, de estar tomados del corazón de Cristo.